los miércoles de la mano de magistrados y funcionarios de La Matanza. Estamos con el prosecretario de Cultura de la Asociación, el doctor Alejandro Fernández. ¿Cómo anda, Ale? Todo bien, ¿y vos? Muy bien, gracias por estar. Gracias Siempre. por estar las anteriores 2 semanas que yo no pude concurrir. Estuviste muy bien ahí con Camila. Y hoy, como siempre, o habitualmente, nos trae, en este caso, una invitada. Es la doctora Marcela Mascotena, defensora oficial en lo civil, comercial y de familia de aquí de La Matanza. Hola, doctora, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bienvenida, gracias por estar. Y Ale, Sí, agregue. sí, déjame agregar que bueno, la doctora es docente de esta universidad y recientemente también doctora en ciencias jurídicas por esta universidad. Muy bien, Entre tantas cosas, pero felicitaciones. resumimos Tesis un poco. fresquita, tesis fresquita. Reciente. Tesis sobre... La violencia familiar, Perfecto. la efectividad de las medidas de prevención y protección en la violencia familiar en el Departamento Judicial de La Matanza en los periodos 2021, 2022 y 2023. Un tema que no tenías mucho material, ¿no? Me imagino. No tenía material, sí tenía material, pero tenía grandes dudas sobre el procedimiento o cuestiones que observaba a diario. Yo antes era consejera de familia y bueno, y me hacían ruido y a raíz de eso empecé a investigar sobre Igual este tema. lo digo medio en chiste, digo, no tenías material como diciendo hay mucho material para analizar, pero, Sí, pero bibliográficamente no sé si tanto, porque... No, hay que buscar en los tratados internacionales y ir comparando en el trabajo que hice yo un paralelo con la ley de nación, la perspectiva de género, las convenciones, y ir analizando de lo general o particular hasta llegar a la ley de violencia familiar de la provincia de Buenos Aires y después analizar también los casos en particular, ¿no? La ley está adherida a la perspectiva de género, pero bueno, analizar en casos prácticos y a través de entrevistas fue el trabajo de funcionarios y magistrados y estadísticas. Bien. Hoy vamos a charlar acerca de justamente el abordaje y las herramientas contra la violencia de género. Te pedimos que hagas una introducción. En este espacio hemos tratado el tema en algunas oportunidades, pero obviamente particularmente desde tu visión, ¿cuáles son un poco las problemáticas, los desafíos para meternos en el tema? Bueno, la problemática en cuestión de violencia es universal, ¿no? Y en el Departamento Judicial de La Matanza, o en lo que es La Matanza, en un territorio de una superficie de algo de 1.800.000 habitantes, tenemos una gran cantidad de hombres y mujeres, ¿no? Obviamente. Hay un porcentaje mayor, un 51.8% de mujeres y ínfimo porcentaje menor de hombres, pero hay un mayor porcentaje de hombres jefes de hogar, un 67% más o menos. ¿Qué significa esa jefatura? Que bueno, que si el hombre, ese poder económico que tiene, decide utilizarlo contra la mujer, que eso es la violencia de género, ¿no? En realidad la limita a la mujer, le da temor, no puede salir de ese círculo de violencia, queda atrapada en esa violencia que es de carácter económico, que si bien el porcentaje, según la Corte, es de un 5 a un 6% por año, de ahí derivan el resto de la violencia. Y a nivel provincia de Buenos Aires, en el 2023 hubo 279 femicidios, a razón de casi una mujer cada 3 días, y 369 intentos de femicidio. Así que es una problemática que tiene un efecto dominó en toda la sociedad. ¿Y cómo estamos en materia de legislación? Hay muchas cosas nuevas y obviamente cosas que faltan, porque muchas veces uno dice, bueno, ¿de qué sirve legislar si esto sigue pasando, ¿no? Con todos los casos que vos estás contando, hay muchos que están incluso hasta entregados a la problemática, y decir, bueno, es así y no se puede hacer nada, o el Estado no debe meterse. Hay muchos debates, obviamente, y más en el contexto en que estamos viviendo, entrecruzado por la política y las diferentes miradas. Pero, ¿cómo es el tema en cuanto a legislación? No, en cuanto a la legislación, la Argentina ratificó los tratados internacionales, tenemos la Convención
la CEDAW, la Belén do Pará, las reglas de Brasilia, o sea, toda una serie de tratados que están ratificados ahí, no hay marcha atrás. Constitucionalmente adherimos a esta perspectiva de género y a una lucha, ¿no es cierto?, contra la violencia familiar. Y con respecto a la ley nacional, ha adherido también a estos tratados y la ley de la provincia de Buenos Aires también. En cuanto a legislación, se ha avanzado mucho. En la provincia tenemos la ley Micaela, tenemos la ley Olimpia, que es el tema también del acoso digital, tenemos acoso callejero, o sea, se ha avanzado muchísimo. El tema es cómo aplicamos, ¿no? En este contexto de un territorio de gran superficie. El Departamento Judicial de La Matanza tiene 11 juzgados de familia, de los cuales 4 están vacantes, es decir, que subrogan otros jueces en esos juzgados, y hay la razón en proporción de 8 causas de violencia por juzgado, de cual si representamos en una torta estadísticamente, la mitad del juzgado está dedicado a sacar esas medidas de protección que sí o sí tienen que salir en el día, ¿no? Que requieren un procedimiento de violencia eficaz para poder tener una medida de protección eficaz. Para eso, las convenciones y la ley también de la provincia de Buenos Aires exige determinados parámetros que debe cumplir ese juez, que muchas veces cuenta con un equipo interdisciplinario para todas las cuestiones que tiene que trata el proceso de familia. En una receptoría de expediente podemos ver la planilla, que son 55 materias. La violencia es una. O sea, cómo dividimos ese juzgado que está en esa torta la mitad del día ocupado a resolver las violencias y la mitad de ese personal a resolver de las violencias, para poder tratar bien las violencias y también tratar bien el resto de los temas que no son el resto de los temas. Hemos visto acá, adopciones, abrigos, alimentos, abrigos. Y te referiste ahí a las medidas de protección. En el último tiempo no recuerdo haber visto la situación que era muy repetida de una persona que ya estaba o que tenía denuncias por violencia de género, que después termina tal vez cometiendo un femicidio o pasando a mayor grado. Y en el último tiempo eso tal vez ha mermado. No sé si tenga que ver con esta también cada vez mayores medidas de protección o herramientas que tienen los jueces en base a la legislación. Sí, puede ser. También puede ser la sensibilización, la prevención y la concientización de la sociedad. Porque en lo que es el trabajo de la tesis que yo realicé, hay muy poco seguimiento de la medida de protección, del cumplimiento de esa medida de protección. Del cumplimiento, que es muy difícil también, sí. Es muy difícil para un juzgado. Las dos maneras de seguir es la comparecencia de la víctima, también del victimario, obviamente, y o los informes que pueden, interviniendo los equipos interdisciplinarios, ver ese seguimiento. Como ese seguimiento no se realiza, también eso impacta, ¿no es cierto?, en la efectividad de la medida, ¿no? Después también están los programas de prevención. Como la medida está muy estandarizada, son todas medidas, si bien hay 12 o 13 medidas que no son taxativas, el juez puede dictar medidas de alimentos, de régimen de comunicación, dentro de la medida de protección si hay menores involucrados. Pero en realidad siempre son perímetros, prohibición de acercamiento, exclusión en muy pocos casos. Entonces está como estandarizada la medida, pero también por esto, porque los equipos interdisciplinarios no pueden realizar en todos los casos la evaluación de riesgo. Pero entendí mal, lo dijiste, por juzgado entran 8 denuncias por día. Sí, un día puede entrar 14, otro día puede entrar menos, pero el promedio hay 17.600 causas, 18.000 hubo en el 2022, y 2021 un poquito menos, 17.000, pero la proporción, si dividimos en el año, y esto está cotejado a través de el sistema Augusta, que los jueces elevan a la Corte para que hagan las estadísticas, y también por el Inforec, que es el que toma la receptoría de expedientes. Así están evaluadas las estadísticas. ¿Y hay una separación de ese tipo de denuncias? Si es violencia física, violencia psicológica, violencia... No hay una separación. O sea, hay un registro de violencia
que tendría, o sea, si bien la Corte puede realizar a través de los informes que se elevan, en realidad la medida va muy cruzada el tipo de violencia. La violencia económica atrae a la psicológica, a la física, están muy mezcladas, ¿no? Claro, A la nunca violencia es un tipo sexual, individual, reproductiva. solo. No vamos a encontrar un solo tipo de violencia. Claro. O como es controlar al otro y bueno, ahí se visibiliza a lo mejor menos en lo físico, si fuera físico, ¿no? Se ve más fácilmente, ¿no? Cuando es psicológico no se puede ver tanto a la persona, ¿no? Ujú. Pero obviamente se ve por todas las conductas de esa persona, ¿no? En una ruta crítica que tiene la víctima que recorrer cuando decide realizar la violencia, cuando toma conciencia que es víctima de violencia, ¿no? Mm. Los primeros pasitos que tiene que dar, en la cual hay que acompañarla, apoyarla y tratar de que no, que vaya a los lugares que realmente tiene que realizar la denuncia y que la pueden ayudar. ¿Y dónde son esos lugares? Bueno, en principio el recorrido de la mujer tiene que ver con las comisarías de la mujer y de la familia, que son 3. Y bueno, ahí hay una persona que toma la denuncia, hay un equipo interdisciplinario y se hace ya una previa evaluación de riesgo y es esta comisaría de la mujer que eleva esa denuncia a la Receptoría General de Expediente a través de un email. La Receptoría General de Expediente toma esa denuncia y ahí es donde se produce también un tema de estadísticas, ¿por qué? Porque si el expediente, si esa persona ya realizó una denuncia y no cerró, bueno, se toma como que ya hay un expediente antecedente. O sea, solamente se toman como estadísticas las primeras denuncias. Si viene a ampliar una denuncia, bueno, y la anterior subsiste, no se toman las estadísticas. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que un perímetro o una medida son 60, 120 días, puede haber 2 o 3 reiteraciones durante el año, bueno, eso no figura en la estadística. Entonces, en proporción, puede llegar a haber hasta un 30% que no está en la estadística, que no hay visibilización, por lo tanto, no puede haber políticas públicas acordes, ¿no? El sistema estadístico es muy importante para eso. Que además para es más carga para el juzgado. Que además es más carga para el juzgado, obviamente. Claro. Y en este sentido, una vez que, porque vos decís, tiene un plazo, ¿no? La perimetral o cualquier Lo otro da el tipo de medida. juez según el informe de riesgo o lo que el juez considera con todos los elementos que tiene y el tipo de violencia que es, lo da el juez al plazo ese. Y una vez que termina ese plazo, En realidad el juez tiene que intervenir hasta que la violencia cese. Por eso es importante el seguimiento para ver si la violencia cesó. Ese es el punto en que el juez tiene que intervenir, que cese la violencia y prevenir futuros hechos de violencia, porque nuestro código incorporó la prevención y incorporó también la punición, que también puede haber una medida de sanción o de indemnización, o sea, es muy amplio, ¿no? Ha cambiado sí, porque mucho. uno, digo, se pone a pensar en una pareja, digo, que se dé un hecho de violencia, que se imponga una medida judicial, que esa medida judicial tenga un plazo determinado, que termine y que la relación continúe. Y es muy difícil, ¿no? No, pero por eso ahí es importante los programas, ¿no? Los programas efectivos para que concurra la víctima de violencia, ¿para qué? Para que pueda salir de ese círculo de violencia, para que pueda empoderarse y para que no vuelva a elegir ni vuelva con ese hombre, ni elija otro con la misma característica. Y con respecto al hombre también, programas de violencia, hasta el grupo RETEM, de nuevas masculinidades que se llama, en el cual también el hombre, en un año, yo intercambié email con Payarol, en un año el hombre puede, ¿no?, reestructurar esas conductas, ¿no? Porque viene de todo un sistema patriarcal absorbido por la mujer. Sí, tendrá que ver tal vez con la voluntad de hacerlo o no. Exacto, digamos. Si es voluntario, me decía Payarol, y si realmente por la familia o por la pareja, realmente el hombre hace esos tratamientos y las conductas cambian, porque si no, esa mujer va a buscar otra víctima. O sea, acá los programas tienen que, si no, no tiene sentido dictar medidas,
para no resolver la cuestión de violencia de fondo. Mm. ¿Y qué, o por lo menos en qué sentido considerás que podría ir algún tipo de extensión para este abordaje, ¿no? Que estamos charlando acerca del abordaje y herramientas contra la violencia de género con la doctora Marcela Mascotena? Y podrían haber cambios en lo que tiene que ver con las políticas públicas, porque también eso impactaría en temas de salud, en el tema de la prevención, la sensibilización. Podría haber un proyecto de ley con respecto a juzgados especializados en seguimientos de esas medidas, o un proyecto de ley que en una oportunidad hubo, creo que en La Plata, no sé qué éxito habrá tenido, pero con respecto a juzgados especializados en violencia que traten la conflictiva penal y civil para que no exista contradicción en las sentencias. También la creación de nuevo registro de estadísticas, que realmente ahí quede incorporado qué tipo de violencia, qué tipo de programa, en qué situación se encuentra realmente, si están concurriendo las partes a programas, todo con una perspectiva de género, de vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad nos dan los distintos factores, ¿no? que en el análisis al juez que pueden estar, en este caso, la mujer comprometida con esa vulnerabilidad o ese factor que la hace más vulnerable, y ético, ¿no? La ética es la que hace aplicar la ley y realmente, en el caso de los jueces también, decir qué problemático, qué situación están enfrentando, qué obstáculos tienen y que no pueden resolver las cuestiones, ¿no? Uno de los temas, calculo, quizás ya habrán visto la forma de sortearlo, pero particularmente acá en el departamento de La Matanza, como vos decías, que hay mucha gente, además es muy grande y está todo muy centralizado, lo cual le hace difícil a las personas también, ¿no? El que tiene que venir, no sé, de González Catán, y necesariamente tiene que venir para San Justo, y muchas veces son situaciones en que la mujer aprovecha algún minuto para escaparse y son distancias complicadas. Las comisarías de la mujer están distribuidas. El resto de las comisarías, en total son 27, 3 de la mujer y 24 más, que dependen obviamente del Ministerio de Seguridad, también están capacitadas o pueden recibir, a lo mejor no están especializadas, claro, ¿no? Pueden recibir las denuncias, o sea que los ámbitos donde realizar las denuncias son diversos. También el sistema de salud, si percibe alguna cuestión de violencia, con el consentimiento, que ahí también hay un tema de la víctima, puede ingresar por ese lado la denuncia, y también tenemos las fiscalías de género, ¿no? Con perspectiva de género, también por ahí se pueden realizar las denuncias. ¿Hay algo, doctora, que no te hayamos preguntado, que te gustaría destacar, o alguna recomendación también para alguien que tal vez esté escuchando y esté atravesando alguna problemática de este tipo? Que hay que buscar ayuda, ¿no? Que para poder salir de la violencia hay que mirarnos desde afuera, tomar conciencia, hay que visibilizarla, y también la gente que rodea a la persona que está sufriendo violencia, porque generalmente el victimario lo que trata es de alejarla, ¿no? De alejarla de todo lo que le rodea para que no pueda tomar una decisión, para controlarla, ¿no? Entonces, controla todo e impide que ejerza su vida con libertad. Entonces, tratar de que visibilice esa situación, las amistades sobre todo, ¿no? Y acompañar esos apoyos, inclusive hasta ir a realizar la denuncia, que es donde la mujer tiende a retractarse, ¿no? En esa ruta crítica se llama, cuando ha decidido realizar la denuncia. Trata de visibilizar, de concientizar. Creo que esto es una corresponsabilidad de toda la sociedad, ¿no? Eso de no te metas, si escuchamos, que vemos a diario. Bueno, las mujeres un poco tenemos bastante incorporado el tema de la violencia, porque es muy común que a lo mejor vayamos por la calle y nos digan algo que no queremos que nos digan. Entonces, eso es violencia, ¿no? Algo que a lo mejor a los hombres no les pasa tanto, ¿no? Seguro. Que alguien les diga algo. Y es molesto, muy molesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y felicitaciones por Bueno. el doctorado, claro que sí. Con nosotros la doctora Marcela Mascotena, defensora oficial en lo civil, comercial y de familia de aquí del distrito de La Matanza, en este espacio de los magistrados y funcionarios
con el doctor Alejandro Fernández, su prosecretario de Cultura. Gracias, Ale. No, gracias a ustedes, como siempre. Nos reencontramos la próxima semana, el próximo miércoles.